Bueno, vamos a realizar este ejemplo de esta base de datos. La base de datos la vamos a llamar consultorio con la tabla citas, médicos y pacientes, y vamos a crear unas relaciones de el campo médico de la tabla citas con el campo cédula de la tabla médicos y eh, el campo paciente de la tabla citas con el campo cédula de la tabla pacientes. Bueno, para el video vamos a usar esta aplicación debe browser por SQLite y la pueden descargar de esta dirección sqlitebrowser.org, donde van a encontrar la opción para Windows de 32 y de 64 bits y también una versión portable que es la que yo uso en este caso. Bueno, para crear la base de datos vamos a crear una nueva base de datos, la vamos a llamar consultorio. Cerramos esta ventana porque todo lo vamos a hacer con sentencias SQL. Primero vamos a crear la tabla médicos. Crear tabla médicos, todos los campos son text, el cédula es primary key, los otros dos son not null para no permitir que quede vacío ese campo. Lo ejecutamos y si aparece esto successfully es que se ha creado correctamente. Para crear la tabla pacientes simplemente reemplazamos el nombre y cambiemos este por correo para que no nos quede exactamente igual. Ejecutamos y dice que fue creada correctamente. Si vamos a Browse Data, podemos ver que tenemos la tabla médicos y la tabla pacientes aún sin datos. Más adelante crearemos los datos. Ahora vamos a crear la tabla citas, que es la tabla más importante, que es la que contiene las relaciones. Esta tabla eh, tiene num, que es integer, primary key autoincrementable, médico que es texto y not null y paciente texto y not null que son los que van a guardar la cédula del médico y del paciente, que son los campos que vamos a relacionar. ¿Cómo los relacionamos? Los relacionamos con el comando o la función foreign key, que nos permite es decirle llave foránea va a ser médico, o sea este campo médico va a estar referenciado a la tabla médicos al campo cédula. Pasaría lo mismo con el campo paciente de la tabla actual, que es la tabla que estoy creando, la tabla citas. Paciente va a estar referenciado a la tabla pacientes al campo cédula. Al final debo cerrar paréntesis, punto y coma. Este paréntesis que cierro acá es el que abrí en la parte superior. Si no hay errores, por aquí hay un espacio, por aquí hay un espacio, algún espacio de esas comas nos va a mostrar error. Vamos a ver, creado satisfactoriamente. Si vamos a Browse Data ya debemos tener la tabla citas. Entonces ya tenemos las tres tablas creadas. Ahora vamos a proceder a insertar los datos. Para insertar los datos entonces vamos a ejecutar las sentencias insert into. Vamos a crear médicos con esta cédula, este nombre y este teléfono. Dice que fue ejecutado y simplemente para insertar otro médico cambiamos los datos de cédula, nombre y teléfono para insertar un médico diferente y aparece que está creado correctamente. Vamos a médicos y aquí está. Para insertar los pacientes vamos a insertarlos con nombre, cédula, nombre y correo. Tenemos la cédula 101010, nombre y correo, y miramos, vemos acá, se puede ver que si dice successfully es que fue insertado el dato correctamente.
Simplemente basta con cambiar acá, ponemos otro nombre cualquiera y otro correo lucha@mail.com, ejecuto y vamos a examinar datos, vamos a ver pacientes y ahí están insertados los pacientes. Ahora vamos a insertar las citas, que es la parte más interesante del video. Para insertar citas debemos insertar insert into la tabla citas, ¿qué valores? Null, porque el primer campo es autonumérico, pero hay que pasarle este null, una cédula que exista en la tabla médicos y una cédula que exista en la tabla pacientes, y el valor de la cita. Si le damos ejecutar, dice que fue ejecutada satisfactoriamente. Si insertamos o tratamos de insertar una cita con una cédula de un médico que no existe, debe mostrar error. Si está funcionando mal, si está funcionando bien en las relaciones. Vamos a insertar entonces otro diferente. Ejecutémoslo. Dice que fue ejecutado satisfactoriamente. Vemos que en la tabla citas ya tenemos dos citas. Y si, repito, si acá metemos una cédula que no exista, entonces vamos a ver, en este caso no la insertó, pero debe ser que no tenemos activo los foreign keys. Ya les explicaré qué sucedió en este caso. Como vemos, la cédula 121 no existe en la tabla médicos, y sin embargo me permitió insertar ese dato. Si vamos a examinar los datos de la tabla citas, la cita número 3 se le asignó a un médico que no existe. Esto sucede porque SQLite por defecto no trae activado las llaves foráneas. Esto lo podemos activar o por código SQL o acá en esta opción que dice Edit Pragmas, en esta aplicación Foreign Keys, lo activo, le digo Save, y él lo que hace es ejecutar este comando, Pragma Foreign Keys igual a 1. Cuando esto está activo, esto se debe hacer desde el principio. Cuando creen la base de datos deben activar los foreign keys. Si esto está activo, vamos a ejecutar este comando. Vamos a ponerle otra cédula. Debe decir que ha fallado esa llave foránea, ¿sí? La llave foránea ha fallado. ¿Por qué? Porque esta cédula no existe. Esta cédula de médico sí existe, y vamos a insertar una de un paciente que no exista, y tratemos de insertarlo, igual no nos lo permite. Si tengo una cédula de un paciente que sí exista, me la permite ejecutar. Vamos a examinar datos y aquí están los datos insertados. Este, como era de ejemplo, lo voy a eliminar. Bueno, haciendo un select asterisco from citas nos va a mostrar estos datos, pero la idea es que nos muestre todos los datos con, la cédula del médico con su nombre y teléfono, y la cédula del paciente con su nombre y correo. La cédula del paciente lo saca de la tabla citas y el nombre y el correo de la tabla pacientes. Sucede lo mismo con el médico. La cédula del médico la saca de la tabla citas, pero el nombre y el teléfono lo saca de la tabla médicos. Si ejecutamos este comando, ya tenemos una lista más profesional y más fácil de entender. Aquí están los datos del médico y los datos del paciente. Espero que les sirva el video.